Hola, hoy día quiero compartir con usted la parte final del tremendo sermón del monte que Jesús predicó. Y esto está en el capítulo 7 de Mateo, versículo 24 al 27, que dice de la siguiente manera: Cualquiera pues que me oye estas palabras y las hace, le compararé a un hombre prudente que edificó su casa sobre la roca. Descendió lluvia y vinieron ríos y soplaron vientos y golpearon contra aquella casa y no cayó, porque estaba fundada sobre la roca. Pero cualquiera que me oye estas palabras y no las hace, le compararé a un hombre insensato que edificó su casa sobre la arena, y descendió lluvia y vinieron ríos y soplaron vientos y dieron con ímpetu con aquella casa y cayó, y fue grande su ruina. Jesús deja claro la importancia de no solo escuchar sus palabras, sino de ponerlas en práctica. Eso es lo que Jesús quiere dejar claro en la conclusión de este inmenso y maravilloso sermón. Dios no quiere que solo tú escuches palabra, sino que la coloques en práctica. Sin embargo, también agrega la importancia de la obediencia completa. Para esto ilustra esta tremenda parábola y parte hablando del hombre prudente. Este hombre edificó su casa sobre la roca. Descendieron las lluvias, los ríos, golpearon la casa, pero esta no cayó. La palabra describe a una persona sabia y sensata. Jesús aclara que el hombre prudente es aquel que primeramente oye, escucha, es decir, aquel que primeramente procura poner atención a la palabra de Dios, dándole la mayor de la importancia. El escuchar la palabra de Dios es clave para el creyente. De hecho, el apóstol Pablo dice que esto ayuda a fortalecer nuestra fe, cuando dice en Romanos 10:17, así que la fe es por el oír y el oír por la palabra de Dios. El hombre prudente no solo presta gran atención a la palabra de Dios, sino que también la lleva a la práctica. Eso es importante. No solo prestar atención, sino llevarla a la práctica. La consecuencia de poner en práctica la palabra de Dios trae sobre un hombre o una mujer una bienaventuranza, de acuerdo al libro de Santiago, y esto concuerda con las palabras de Jesús al decir que aquel que decide construir su casa sobre la roca, ésta permanecerá aún en medio de las más grandes tempestades. Sin embargo, también esta parábola habla de un hombre insensato, y es aquel que oye la palabra de Dios pero no la pone en práctica. Y a este le compara que edifica su casa sobre la arena, de tal forma que cuando descendió la lluvia, los ríos, y golpeó la casa, los vientos, esta se derribó y su ruina fue muy grande. En esta parábola vemos a dos hombres que tienen algo en común. Los dos escucharon la palabra de Dios. Ambos decidieron edificar una casa. La diferencia fue el lugar donde la edificaron.
El hombre prudente buscó levantar su casa sobre la roca. Posiblemente trabajó más que el otro, ya que tuvo que esforzarse más en colocar los cimientos, a diferencia de aquel que lo hizo sobre la arena. Al final, la que se construyó sobre la roca fue la que soportó más los contratiempos del tiempo. La Biblia afirma: Dios trastornará a los impíos y no serán más, pero la casa de los justos permanecerá, dice Proverbios 12:7. El hombre sabio es aquel que, conociendo la palabra de Dios, la pone en práctica. Ese es el cimiento más seguro en la vida. Sin embargo, el hombre que escucha el consejo de Dios y no lo toma en cuenta para seguir su propia prudencia, está demasiado lejos de ser sabio y está destinado a fracasar. Y a este Jesús lo llama un hombre insensato, un hombre necio, un hombre tonto. Dice Proverbios 3: fíate de Jehová de todo tu corazón y no te apoyes en tu propia prudencia. Reconócelo en todos tus caminos y Él enderezará tus veredas. Y Jesús concluye su gran discurso con esta maravillosa parábola. Y la clave del éxito en la vida para un ciudadano del reino es no solo escuchar, sino obedecer su palabra, ya que esto asegura el futuro para todo hombre y mujer que toma en serio a Dios. Querido amigo, en resumen, esta parábola del hombre sabio que edificó su casa sobre la roca y del hombre necio que edificó su casa sobre la arena, el resumen es que el sabio es aquel que oye y obedece la palabra. El necio es aquel que oye, pero no toma en cuenta, no obedece la palabra. ¿En qué o con qué hombre tú te identificas? ¿Con el sabio o con el necio? El sabio es el que oye y obedece. El necio es el que oye, pero no hace caso a la palabra. Mi querido, ¿cuántas veces has escuchado del amor de Dios? ¿Cuántas veces has oído que tu única esperanza se llama Jesús? ¿Has tomado en cuenta eso? Eso no solo basta con oírlo, tienes que ponerlo en práctica, tienes que hacer de Jesús tu única esperanza, tienes que traspasar tu confianza a Jesús, tienes que aceptarlo en tu corazón y declarar que Él es tu Salvador. Y cuando entonces lo aceptes en tu corazón, traspases tu confianza a Él, entonces recién eres un hombre sabio que estás edificando sobre roca. Pero si no, eres un necio, porque sigues edificando sobre arena movediza. Que Dios te ayude para que seas sabio.